Bueno, mi nombre es Gabriel Castaño, les voy a presentar en qué consiste mi subproceso. Tiene el nombre de mezclado y aplanado y es el primer subproceso para la elaboración de las papas Pringles. Yo dividí mi subproceso en 4 partes. La primera sería la parte de dosificación y de los ingredientes. Entonces habrían 3 materias primas que serían las hojuelas de papa, el almidón de maíz y el agua. Esos van a estar contenidos ya sea en un contenedor o tolva y por medio de unos sensores de peso y de nivel van a determinar las cantidades correctas. Luego pasaría a una segunda etapa que sería la etapa de mezclado, donde se juntan todos estos ingredientes. Luego pasaría a la parte de transporte y homogenizado, que sería cuando la mezcla sale de la tolva a una banda transportadora y luego pasa por un sinfín que homogeniza toda esa mezcla. Y ya por último, la última etapa sería la parte de aplanado y transporte. Sería simplemente donde hay un laminador de masa y por medio de un rodillo sube y baja hasta aplanar la masa hasta llegar a un grosor indicado. Entonces aquí tengo la lista de sensores y actuadores y a medida de que muestre cada etapa en las maquetas voy a hablar cómo interactúan y más en específico con respecto a las MEFs. Bueno, para la primera etapa, que sería la dosificación y mezclado, como sensores tendríamos un sensor de peso, tanto para las hojuelas de papa como para el almidón de maíz, y un sensor de nivel y un sensor de proximidad que hace referencia a cuando ingresan los ingredientes a la tolva de mezclado. Como actuadores tenemos una válvula de control de flujo, que sería para el caso del agua, un dosificador gravimétrico para el almidón y las hojuelas, una mezcladora que sería por medio de un eje y un motor, y un mecanismo de giro para trasladar el material. Este estaría incorporado en la tolva, que sería el que mencioné anteriormente, que cuando la mezcla está lista, gira la tolva e ingresa a la banda transportadora. Entonces, ahora en el video les voy a mostrar más cómo funciona todo y en la MEF. Para esta primera MEF de dosificación y mezclado es importante hacer referencia que aplica tanto para las hojuelas de papa como para el almidón de maíz, como para el volumen de agua que se requiere. Entonces el mecanismo consiste en que hay 2 bandas transportadoras. Una hace referencia al tanque donde está contenido el alimento o la materia prima y el otro va a hacer referencia al medidor. Entonces, a medida que el tanque baja, el medidor debe subir. Entonces, esta MEF inicializa con un start común y corriente. El primer estado empieza a llenarse el medidor, es decir, se empieza a vaciar el tanque. Al tocar un sensor NMAX, quiere decir que el medidor llegó a la cantidad correcta, finaliza el llenado, espera un segundo y empieza el vaciado del medidor. Luego, cuando el medidor llega a su nivel mínimo, finaliza completamente el vaciado, inicia un temporizador. Estos temporizadores son necesarios, digamos, para indicar en qué momento deben empezar y finalizar el mezclado. Entonces hay una transición, espera 2 segundos, luego inicia el mezclado y luego sería el depósito de mezcla en la banda, que sería la parte donde gira la tolva de mezclado para depositar todo lo que ya se mezcló en una banda transportadora. Bueno, aquí ya podemos observar los 2 videos cómo ocurren simultáneamente. A medida de que se vacía el tanque, también se debe primero llenarse el medidor y luego ese medidor debe vaciarse completamente. Entonces, se debe asumir que el tanque, ya sea de agua o de hojuelas de papa o de almidón de maíz, siempre está lleno. Por eso yo tomo con la mano, lo pongo otra vez en el nivel máximo y fíjense que a la derecha está como una balancita en kilogramos y del otro lado como un medidor de nivel. Entonces, la banda que está arriba en ambos casos haría referencia como al medidor y la banda que está hacia la izquierda pues haría referencia, si es en el caso del agua, a un tanque o a un contenedor con el almidón o con las hojuelas. Entonces, adicionalmente tenemos un semáforo que va a ser un actuador cada luz. Entonces, si está encendido el rojo, ya deposita la mezcla en la banda. Si está en amarillo, quiere decir que está mezclando. Y si está en verde, funciona como un sensor que indica
que no hay presencia de masa en el mezclador, es decir, es un sensor de proximidad. Entonces, el mezclador está disponible sin presencia de masa. Entonces, bueno, básicamente eso sería el tema de esta MEF. Bueno, para la etapa de transporte y homogenizado tenemos sensores de proximidad, un sensor de frecuencia y como actuadores tenemos la banda transportadora y el sinfín. En rojo están como lo representé en la MEF, que ya les voy a explicar. En esta MEF de transporte y homogenizado simplemente inicia con un sensor de presencia, pues que determina que la masa entró a la banda transportadora y luego un sensor de presencia también, pero que va a detectar ya la salida de la banda. Este sería el sensor M. Cuando sale la masa de la banda, se entra a otra banda transportadora que esta estaría representando un sinfín y entra detectando un sensor SP2 y SP3 durante 10 segundos. Entonces entraría como en un ciclo. Sería como la frecuencia del motor que está homogenizando esa masa. Y por último, ya después de 10 segundos, que sería el tiempo requerido, pasaría a un estado inicial de 0. Entonces aquí en el video se puede observar cómo detectó la masa. Entonces se para la banda y pasaría al sinfín. Empieza a hacer como esas revoluciones, como un ciclo, y luego de 10 segundos él debe parar. Entonces básicamente eso es lo que ocurre y ya en ese caso ambas bandas quedan completamente quietas hasta recibir la señal de que se introdujo una nueva tanda de masa en la banda transportadora. Bueno, para la última etapa que sería aplanado y transporte, tenemos como sensores un sensor de grosor de masa, un sensor de presión, un sensor de posición, que sería de la laminadora, un sensor de proximidad que hace referencia a cuando la masa sale en la banda transportadora y como dos actuadores principales tenemos la laminadora de masa y la banda transportadora. Sin embargo, también incluí como actuadores el caso de la luz amarilla y la luz roja que se encienden cuando se cumplen ciertas condiciones. Y en el video les voy a mostrar cómo funciona y sí. Bueno, para esta MEP de aplanado y transporte se inicializa con la presencia de la masa y también con la posición correcta del laminador o rodillo. Una vez se cumplan ambas condiciones, empieza a bajar el rodillo hasta tocar nuevamente el S4. Cuando tocó nuevamente el S4 quiere decir que está en contacto con la masa y está realizando el aplanado. Ese aplanado dura 6 segundos, entonces luego de que pase ese aplanado, en teoría ya la masa sale lista a otra banda transportadora y después de 2 segundos, es decir, el T.get 8, el rodillo va a su posición inicial. Bueno, por último, esa masa sale completamente de la banda transportadora y se le da un tiempo de 2 segundos aproximadamente. Cuando ya el sensor no detecta presencia de masa, se finaliza el proceso. Bueno, aquí en el video podemos observar cómo empieza a bajar el rodillo laminador hasta tocar la masa. Está S4, el sensor S4, y luego se asume que esa banda transportadora dirige la masa ya completamente aplanada a la salida del proceso, es decir, a la entrada de otro subproceso. Entonces, rápidamente el semáforo lo que quiere decir es la luz roja se enciende cuando hay presencia de masa, pero el rodillo no está en la posición correcta. La luz amarilla se enciende cuando la posición del rodillo es la correcta y la verde, la masa está con el grosor adecuado. Entonces, este nos está indicando que alcanzó la presión óptima y obtuvo el grosor adecuado de esta manera. Y eso sería todo. Muchas gracias.